Este acto de fe tuvo un efecto dominó. Su valentía reavivó la esperanza de muchos de los involucrados en el proyecto. La noticia del gesto de Compar se extendió, galvanizando el apoyo público y reavivando las donaciones de los fieles de toda Francia y más allá. Lo que estaba al borde del abandono comenzó a avanzar de nuevo, aunque con cautela. Mientras tanto, los ingenieros encontraron una solución al problema del agua. Se diseñó un sofisticado sistema de drenaje para gestionar el agua subterránea y estabilizar el sitio. Lenta pero firmemente, la construcción se reanudó. Gracias al hormigón pretensado y al innovador diseño arquitectónico, el proyecto avanzó rápidamente una vez superados los retos estructurales. Al impulsar esta visión arquitectónica moderna, simple, sobria e inclusiva, los constructores se mantuvieron fieles a las intenciones espirituales y simbólicas originales. Para las celebraciones del centenario en 1958, la Basílica de San Pío X en Lourdes estaba a punto de terminarse. Cuando abrió sus puertas, se alzaba no solo como una proeza arquitectónica, sino como un testimonio de fe, perseverancia y el audaz salto hacia la modernidad, enterrada bajo tierra, pero abierta al cielo. Su diseño elíptico, la ausencia de pilares y su enorme capacidad la hicieron única entre los lugares de culto. Hoy en día sigue siendo una de las iglesias subterráneas más grandes del mundo, encarnando la audaz visión de unas pocas personas decididas que decidieron desafiar la tradición para acoger a millones de peregrinos, hiciera sol o lloviera. Estás describiendo un momento crucial en el ascenso de Napoleón Bonaparte al poder, específicamente la insurrección realista del 13 de Vendémiaire, año 4, 5 de octubre de 1795, que jugó un papel crucial en su surgimiento como figura nacional y líder militar clave de la República Francesa. A continuación se presenta una versión limpia y estructurada de su pasaje, preservando el contexto histórico y el significado. El 13º Vendémiaire, el ascenso de Napoleón a la fama. La insurrección realista del 5 de octubre de 1795, 13, Vendémiaire, año 4, marcó un punto de inflexión en la carrera de Napoleón Bonaparte, entonces un general relativamente desconocido del ejército revolucionario francés. El levantamiento tuvo lugar en París, donde milicias burguesas bien armadas y organizadas de los suburbios occidentales, baluartes de las simpatías monárquicas, se alzaron en un intento de derrocar al gobierno. Los rebeldes se congregaron en puntos clave de la ciudad, incluyendo cerca de la iglesia de Saint-Roch en la calle Saint-Honoré, y pretendieron marchar hacia la Convención Nacional. Bonaparte fue llamado del anonimato y se le confió la defensa de la República. Actuó con rapidez y decisión, desplegando artillería y posicionando tropas en intersecciones estratégicas que conducían a la convención. Cuando las fuerzas realistas avanzaron, dio la infame orden de disparar una ráfaga de metralla, aniquilando a los insurgentes y aplastando la rebelión. Aún hoy se pueden ver las marcas de bala en la iglesia de Saint-Roch, restos físicos de la sangrienta confrontación que ayudó a salvar al gobierno revolucionario. Esta brutal pero efectiva represión de la insurrección convirtió a Bonaparte en un héroe de la revolución, aunque también lo convirtió en un enemigo jurado de los realistas. Más tarde, como primer cónsul, Bonaparte continuaría consolidando su poder. Se centró en zonas como el Quartier Rivoli, un distrito burgués de derechas alineado con los intereses realistas y situado justo enfrente de su despacho en el Palacio de las Tullerías.
Para imponer su autoridad y remodelar la ciudad, ordenó el desarrollo urbano de la zona. La creación de la Rue de Rivoli, una calle principal que atravesaba el bastión realista, fue un acto tanto político como simbólico. Con piedra y simetría, Napoleón imprimió su dominio en la geografía misma de París. Así, desde el número 13 de Vendémiaire hasta la calle de Rivoli, Napoleón pasó de general revolucionario a arquitecto político, remodelando Francia tanto militar como físicamente. Avísame si quieres que esto se reescriba en un tono diferente, narración documental, prosa académica o una explicación simplificada. Describes un momento crucial en el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, concretamente la insurrección realista del 5 de octubre de 1795, 13, Vendemiario, año 4, según el calendario revolucionario francés. Aquí tienes una versión más clara y estructurada del texto con el que trabajas, con gramática y fluidez mejoradas. El acontecimiento que marcó el ascenso de Bonaparte. La insurrección realista del 5 de octubre de 1795, 13 Vendemiario, año 4, en el calendario revolucionario, fue un momento decisivo en la vida de Napoleón Bonaparte, entonces un joven general. Fue ese día, al pie de la iglesia de Saint-Roch, en la calle Saint-Honoré, que su destino cambió para siempre. Milicias burguesas bien armadas y organizadas de los suburbios occidentales de París, bastiones del sentimiento monárquico, organizaron un alzamiento para derrocar al gobierno revolucionario. La Convención Nacional, sitiada, instó al general Bonaparte a reprimir la insurrección. Bonaparte actuó con rapidez y decisión. Sus tropas, estratégicamente posicionadas al final de las calles que conducían a la convención, abrieron fuego contra los realistas que avanzaban. Hasta el día de hoy, aún se pueden ver impactos de bala en las murallas cerca de Saint-Roch, cicatrices físicas de aquel sangriento encuentro. La batalla del 13 de Vendémiaire elevó a Bonaparte a la categoría de héroe dentro de la revolución. Sin embargo, también lo convirtió en un enemigo permanente de los realistas. Entre los barrios que conquistó se encontraba el Quartier Rivoli, una zona adinerada de derechas. Esta zona de París, con sus firmes simpatías realistas, se encontraba justo enfrente del Palacio de las Tullerías, donde Bonaparte residiría posteriormente como primer cónsul. Como primer cónsul, Bonaparte buscó consolidar su autoridad, tanto política como física. Al demoler partes de la zona de las Tullerías para crear la Rue de Rivoli, asestó un golpe simbólico y práctico. Erradicar la influencia realista en los barrios occidentales y al mismo tiempo expresar su visión de un París transformado y centralizado. Avísame si quieres que esto tenga el estilo de un artículo histórico, un guión de narración o un pasaje de un libro de texto. Estaré encantado de ayudarte a revisarlo como corresponda. Estás describiendo un momento crucial en el ascenso de Napoleón Bonaparte, la insurrección realista del 13 de Vendémiaire, año 4, 5 de octubre de 1795, y cómo catalizó su ascenso desde un oscuro general de artillería a una figura nacional. A continuación, se presenta una versión limpia y organizada de la narrativa que pretende expresar, aclarando los puntos históricos clave y mejorando el flujo. El punto de inflexión. Viernes 13, año 4, 5 de octubre de 1795. El acontecimiento que verdaderamente marcó el ascenso de Napoleón Bonaparte ocurrió durante la insurrección realista del 5 de octubre de 1795, conocido en el calendario revolucionario francés como el 13 de Vendémiaire, año 4.
En aquel entonces, Bonaparte era aún un general relativamente desconocido. La insurrección constituía una seria amenaza. Milicias realistas bien armadas y organizadas, provenientes principalmente de los barrios burgueses del oeste de París, se alzaron con el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario. El enfrentamiento se desató dramáticamente en la calle Saint-Honoré, cerca de la iglesia de Saint-Roch, donde Bonaparte situó su artillería. Con precisión implacable, ordenó una ráfaga de metralla, un uso brutal del fuego de cañón para dispersar a los insurgentes. Los impactos de las balas aún pueden verse en la fachada de Saint-Roch como recordatorios físicos de aquel sangriento día. Esta acción decisiva aplastó el levantamiento realista y convirtió a Bonaparte en un héroe de la revolución. Aunque aclamado por los republicanos, se convirtió en el enemigo acérrimo de los realistas. Uno de los barrios involucrados fue el Quartier du Rivoli, parte de los suburbios occidentales conservadores y de tendencia monárquica. Tenía una importancia simbólica y estratégica. Años más tarde, como primer cónsul, Bonaparte remodelaría esta zona. Ordenó la construcción de la Rue de Rivoli, un importante proyecto urbanístico que impuso física y políticamente su poder sobre un bastión monárquico, justo enfrente de su residencia en el Palacio de las Tullerías. De esta manera, Bonaparte utilizó tanto la fuerza militar como la planificación urbana para afirmar su autoridad y hacer realidad su ambición imperial, no solo en la ley o en la batalla, sino en la piedra y en la calle. Avísame si deseas una versión de esto como discurso, un guión de video o una línea de tiempo visual. ¿Esta conversación te resultó útil hasta ahora? Describes un acontecimiento crucial en los inicios de la carrera de Napoleón Bonaparte, la insurrección realista del 13 de Vendimiario, año 4, 5 de octubre de 1795. Aquí tienes una versión más pulida y coherente de tu narrativa. El 13 Vendémiaire y el ascenso de Napoleón Bonaparte, la insurrección realista del 13 de Vendemiario, año 4, 5 de octubre de 1795, marcó un punto de inflexión en la vida de Napoleón Bonaparte, entonces un general relativamente desconocido del ejército revolucionario francés. Este violento suceso tuvo lugar en la iglesia de Saint-Roch, en París, donde Bonaparte debía defender a la Convención Nacional, el gobierno revolucionario, contra un levantamiento de las fuerzas realistas. Estos insurgentes realistas estaban compuestos principalmente por milicias burguesas bien armadas de los suburbios conservadores del oeste de París, que esperaban derrocar al régimen revolucionario. En respuesta, Bonaparte desplegó la artillería con una eficacia implacable, ordenando a sus tropas, como es bien sabido, disparar lo que él llamó una ráfaga de metralla contra la multitud. Su decisiva acción sofocó el levantamiento en cuestión de horas, dejando numerosos muertos y heridos. Aún hoy, en la fachada de Saint-Roch, se pueden ver los impactos de bala del enfrentamiento, un duro recordatorio de aquel sangriento punto de inflexión. Este acontecimiento catapultó a Bonaparte a la fama, convirtiéndolo en héroe nacional casi de la noche a la mañana. Aunque ahora era celebrado por los revolucionarios, seguía siendo profundamente odiado por los realistas, especialmente en zonas como el barrio de la calle Rivoli, parte de los mismos suburbios burgueses que había aplastado. Más tarde, como primer cónsul, Bonaparte remodelaría esta misma zona de París, tanto literal como simbólicamente. Desde su despacho en el Palacio de las Tullerías, supervisó la demolición y reconstrucción de los barrios cercanos.
La creación de la Rue de Rivoli, por ejemplo, sirvió no solo como modernización urbana, sino también como una demostración de su autoridad, domando una región anteriormente simpatizante del monarquismo y reafirmando el control sobre el flanco occidental de la ciudad. Al hacerlo, Napoleón impuso su visión en piedra, transformando el paisaje físico y político de París para reflejar el nuevo orden que representaba. Avísame si te gustaría adaptar esto para un guión documental, un proyecto escolar o una exhibición en un museo. Parece que te refieres a la insurrección del 13º vendimiario de 1795, un momento crucial en el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. El 5 de octubre, el 13º vendimiario del calendario revolucionario, los insurgentes realistas intentaron derrocar al gobierno del Directorio. La insurrección fue impulsada por facciones realistas, incluyendo milicias de los suburbios occidentales de París, que buscaban restaurar la monarquía tras el caos de la revolución. Napoleón, un general relativamente desconocido en aquel entonces, fue llamado a reprimir el levantamiento. Respondió con rapidez y decisión, desplegando artillería para dispersar a las fuerzas realistas. Su famosa táctica consistía en usar metralla para quebrar a los insurgentes, lo cual resultó sumamente efectivo. Este suceso lo consagró como héroe de la Revolución y figura clave en el panorama político y militar de la Francia posrevolucionaria. El papel de Bonaparte en la represión de la amenaza realista no solo elevó su estatus, sino que también demostró su perspicacia política. Posteriormente, como primer cónsul, continuó sus esfuerzos por consolidar el control sobre las fortalezas realistas. La destrucción de zonas de influencia realista, como los alrededores de las Tullerías, simbolizó su creciente poder e influencia sobre París y Francia en su conjunto. Esta temprana victoria le ayudó a afianzar la confianza del gobierno revolucionario, pero también sentó las bases para su eventual asunción del poder absoluto como emperador. Es fascinante cómo este temprano éxito en 1795 marcó el inicio de la transformación de Napoleón, del líder militar a figura política capaz de transformar toda la nación. Parece que estás trabajando con un pasaje sobre Napoleón Bonaparte y un evento clave en el comienzo de su carrera. El 13º vendimiario, 5 de octubre de 1795. Un momento crucial que lo lanzó a la fama durante la Revolución Francesa. Aquí hay una versión más clara y pulida de su texto, que preserva el contenido histórico y mejora la legibilidad. El acontecimiento que marcó el ascenso de Bonaparte, 13 Vendémiaire, año 4. La insurrección realista del 5 de octubre de 1795. 13 Vendémiaire, año 4 del calendario revolucionario francés, marcó un punto de inflexión en la vida de Napoleón Bonaparte, entonces un general relativamente desconocido. Fue ese día, al pie de la iglesia de Saint-Roch, en la calle Saint-Honoré, que Bonaparte aplastó un levantamiento realista que pretendía derrocar al gobierno revolucionario. Milicias realistas bien armadas y organizadas, compuestas en gran parte por elementos burgueses de los suburbios occidentales de París, se habían movilizado contra la Convención. Bonaparte fue convocado para reprimir la revuelta y lo hizo de forma decisiva y sangrienta, ordenando a sus tropas disparar metralla contra la multitud que avanzaba. Aún hoy se pueden ver las huellas de ese violento enfrentamiento, marcas de bala en las paredes de las calles que conducen a la Convención, un testimonio silencioso de ese dramático día. La victoria del 13 de Vendémiaire convirtió a Bonaparte en un héroe de la Revolución. Sin embargo,
también lo consolidó como enemigo acérrimo de los realistas. Una de estas zonas de resistencia realista fue el Barrio Rico, un distrito adinerado y conservador al oeste de las Tullerías, justo enfrente de las futuras oficinas y dormitorios de Bonaparte, cuando se convirtió en primer cónsul. Más tarde, como primer cónsul, Bonaparte emprendería una transformación urbana masiva, arrasando partes de la zona de las Tullerías para crear la Rue de Rivoli. Esto tenía un doble propósito: imponer físicamente su autoridad en un foco de sentimiento realista y plasmar en piedra la grandeza de su ambición imperial. Si lo deseas, puedo ayudarte a adaptarlo para un discurso, un guión de documental o material educativo. Solo dime el propósito. Parece que haces referencia a una narración histórica sobre Napoleón Bonaparte y un acontecimiento crucial en su ascenso al poder, la insurrección realista del 13 de Vendemiario, año 4, 5 de octubre de 1795, ocurrida durante la Revolución Francesa. Aquí tienes una versión corregida y aclarada del pasaje para una mejor comprensión. El 13º Vendimiario, el día en que Napoleón resurgió del anonimato, el acontecimiento que marcó a Napoleón Bonaparte, entonces apenas un general del ejército revolucionario, fue la insurrección realista del 5 de octubre de 1795, o el 13 Vendemiaire, año 4, según el calendario revolucionario vigente en la época. Este fue un momento decisivo en la vida de Napoleón. En las calles cercanas a la iglesia de Saint-Roch, las milicias realistas, fuerzas burguesas bien armadas y organizadas de los suburbios occidentales de París, se alzaron en un intento de derrocar al gobierno revolucionario. Estos insurgentes esperaban restaurar el poder realista, amenazando así a la frágil república. Fue en este momento crucial que el general Bonaparte fue llamado desde el anonimato para sofocar la rebelión. Lo hizo con brutal eficacia, ordenando, como es bien sabido, el uso de una bocanada de metralla, una devastadora táctica de artillería que aniquiló a los insurgentes. Las huellas de este sangriento enfrentamiento aún son visibles. Las marcas de bala permanecen en los edificios cercanos a la calle Saint-Honoré y la iglesia de Saint-Roch, testigos silenciosos de la violencia de aquel día. La represión del 13º Vendemiario transformó a Bonaparte en un héroe de la revolución, aunque también lo consolidó como enemigo acérrimo de los realistas. Entre los barrios que aplastó se encontraban el Faubourg Saint-Honoré y los suburbios burgueses de derecha, incluida la Rue de Rivoli, que posteriormente remodelaría. Como primer cónsul, los planes urbanísticos de Bonaparte incluyeron la creación de la Rue de Rivoli, que atravesaba barrios conocidos por sus simpatías realistas. Esto sirvió como símbolo de su autoridad y como estrategia para controlar el oeste de París y erradicar lo que consideraba focos de resistencia reaccionaria, ubicados justo enfrente del Palacio de las Tullerías, su sede del poder. Al destruir y reconstruir en esta zona, Bonaparte hizo más que imponer orden. Materializó su ambición política en piedra, creando un legado perdurable en la distribución física de París. ¿Te gustaría que esto tuviera formato de guión, de artículo histórico o de historia narrada? Parece que te refieres a la insurrección realista del 5 de octubre de 1795, 13 de Vendemiaire, año 4, según el calendario revolucionario, donde Napoleón Bonaparte, entonces general, desempeñó un papel crucial en la represión del levantamiento. El evento fue crucial para consolidar su posición como figura militar clave en la Revolución Francesa. La insurrección realista fue un intento reaccionario
de las fuerzas realistas, en particular de los suburbios occidentales de París, de derrocar al gobierno revolucionario. Napoleón, llamado a sofocar la rebelión, organizó sus fuerzas para defender la Convención Nacional. La represión de este levantamiento no solo aseguró la estabilidad del gobierno revolucionario, sino que también catapultó a Napoleón a la fama nacional como un líder militar capaz. La descripción que ofrece da una pista de cómo la victoria de Bonaparte contra los realistas en 1795 supuso un punto de inflexión para él. Su acción rápida y decisiva al reprimir la insurrección lo marcó como un héroe de la revolución y le otorgó una importante influencia política y militar. La destrucción de la zona en torno a las Tullerías, especialmente en sus últimos años como primer cónsul, fue una medida simbólica para eliminar la influencia realista y consolidar el control de Bonaparte sobre París y el panorama político en general. Su decisión de actuar con decisión contra los bastiones realistas, como los de los suburbios occidentales, como la zona de Cartier-en-Rive, formaba parte de su esfuerzo más amplio por desmantelar los vestigios de la monarquía y construir su propia base de poder. Está profundizando en los detalles del ascenso de Bonaparte, ¿o es esto parte de una exploración más amplia de la Revolución Francesa y su eventual reinado? El texto que has compartido es una narrativa rica en detalles que combina dos esfuerzos de construcción histórica. La construcción de la Basílica de San Pío X en Lourdes, Francia, destaca el ingenio técnico y la motivación espiritual detrás de la construcción de una de las iglesias subterráneas más grandes del mundo. Incluye el compromiso financiero personal para garantizar que se cumpliera el plazo del centenario, desafíos con las aguas subterráneas y la solución innovadora de muros cortina de acero y un sistema de drenaje, elecciones arquitectónicas de Pierre Bagot favoreciendo un diseño moderno y minimalista, un replanteamiento del espacio litúrgico con un altar situado centralmente. La basílica fue consagrada en 1958 por Angelo Roncalli, más tarde Papa Juan XXIII. La importancia de Lourdes como lugar de peregrinación mundial centrado en Santa Bernadette. La transformación de París llevada a cabo por el barón Haussmann bajo el reinado de Napoleón III, que implicó reestructuración urbana masiva entre 1853 y 1870, construcción de 63 kilómetros de nuevas carreteras, demolición de más de 20.000 viviendas e introducción de 40.000 nuevos edificios, ampliación de infraestructura pública como parques, acueductos y alcantarillados, el costo social y humano de la reurbanización, en particular el desplazamiento y las bajas laborales, la transformación estética y funcional resultante de París en un símbolo de modernidad y grandeza. Si necesita ayuda para editar, resumir, escribir un guión o analizar esto más a fondo, por ejemplo, convertirlo en un artículo coherente, un guión de documental o contenido educativo, déjeme saber cómo le gustaría proceder. Pozo Negro, una deliciosa inmersión en el París del siglo XIX y el curioso caso de una momia dispareja. La música aumenta dramáticamente. Bienvenidos al París de mediados del siglo XIX. Un encantador laberinto medieval de callejones estrechos, edificios derruidos y un aroma que preferirías olvidar. Según los horrorizados visitantes de la época, entrar en una casa era menos una visita que un traumatismo nasal. Imagínense, 12 personas hacinadas en una sola habitación, dormitando con la ropa puesta como sardinas marinadas en olor corporal. Buen provecho.
avanzamos rápidamente hasta un jugoso escándalo científico que involucra huesos, reliquias y una crisis de identidad de proporciones medievales. Un investigador llamado Shaler había estado analizando unos misteriosos restos humanos, buscando pistas sobre su identidad. Entre las reliquias, fragmentos de piel, huesos, un poco de sustancia viscosa para embalsamar y un fémur de gato extrañamente colocado. Shaler sospechaba que estos objetos podrían pertenecer a nada menos que la mismísima Juana de Arco. Pero tenía una corazonada. ¿Y si estas reliquias estaban recubiertas de una resina del antiguo Egipto? Para comprobarlo, envió la muestra de piel a analizar. ¿Los resultados? ¡Sorpresa! Provenía de una momia egipcia. Sí, había añadido disimuladamente un trozo de carne de la época faraónica a la mezcla para probar una teoría, y acertó. Las reliquias estaban recubiertas de un bálsamo oscuro y resinoso, igual que los utilizados en la momificación antigua. Esta extraña revelación abrió nuevas posibilidades. Todas las muestras de reliquias, a pesar de su inquietante disparidad, eran químicamente idénticas. Pero, ¿podrían realmente pertenecer a Juana de Arco? Para escudriñar el pasado con precisión científica, Shaler envió muestras a Zúrich, Suiza. Allí, en el laboratorio de física de haces de iones, científicos, equipados con aceleradores de partículas e isótopos radiactivos, se prepararon para datar las reliquias mediante análisis de carbono 14. Una breve lección de química. Todos somos ligeramente radiactivos. Felicidades. Los rayos cósmicos bombardean la Tierra, creando carbono 14, que es absorbido por todos los seres vivos. Cuando morimos, la absorción se detiene y el carbono 14 empieza a disminuir como un reloj muy lento y un tanto macabro. Midiendo los restos, los científicos pueden determinar cuánto tiempo ha pasado desde que un cuerpo falleció. Pero la edad no era el único misterio. Shaler también quería saber de dónde provenían estas reliquias. Christoph, un historiador textil, recibió una llamada curiosa. «Oye, tengo un retal de tela que podría ser de Juana de Arco. ¿Puedes hacer magia?» La tela, de tan solo 10 centímetros de largo y cubierta de una costra de embalsamamiento, resultó ser lino fino, 24 hilos por centímetro cuadrado, muy de moda en toda Europa durante los últimos 1000 años. Pero tenía un giro, literalmente. Los hilos europeos se han torcido en forma de Z desde el siglo VII. Este era un giro en forma de S, un estilo que solo se ve en los textiles de Oriente Medio. Entonces, ¿la tela fue importada de Oriente Medio? ¿Este fragmento formó parte de un drama medieval de importación y exportación? ¿O de un chapucero plan de falsificación de reliquias? Mientras tanto, el fémur felino le lanzó otra sorpresa. Según la leyenda medieval, el diablo podía adoptar la forma de un gato, porque, claro, podía. Y se decía que estas criaturas eran arrojadas a las llamas durante las quemas de brujas. Si bien la muerte de Juana de Arco es una de las ejecuciones mejor documentadas de la historia, no se menciona que se convirtiera en humo con un gatito. Aún así, Shaler llevó el hueso a un zooarqueólogo, solo para asegurarse. Sí, gato confirmado. Y mientras se desarrollaba toda esta investigación, en el París del siglo XIX, el cólera causaba estragos. En medio de la rápida industrialización y el crecimiento demográfico vertiginoso, la ciudad se convirtió en un caldo de cultivo para una de las enfermedades más mortales de la época. No discriminaba. Ricos o pobres, bien alimentados o con dificultades económicas, el cólera atacaba a todos. Se cobró decenas de miles de vidas, sembrando el miedo en la ciudad. Sin embargo, nadie sabía qué lo causó ni cómo se propagó. Y así, en un mundo de carne momificada y misteriosa,
reliquias radiactivas, lino de Medio Oriente y folclore maullador, una cosa quedó clara. La historia es confusa, la ciencia es extraña, y París siempre ha tenido un don para el drama. ¿Te gusta esta personalidad? La iglesia de San Agustín fue diseñada específicamente para ser vista desde la distancia, enmarcada por largas y rectas avenidas. Su innovadora estructura, que combina la piedra tradicional con una estructura de hierro, permitió la construcción de la vasta cúpula sin necesidad de muros gruesos y pesados, similar al enfoque empleado en el antiguo mercado de Les Halles. Saint-Augustin es un símbolo del Nuevo París, una fusión de funcionalidad y grandeza, donde el urbanismo, la arquitectura y la ingeniería sirvieron a una visión política y estética. El hierro, el vidrio y el hormigón dejaron de ser simples materiales para convertirse en instrumentos de la modernidad. La iglesia, aunque a menudo subestimada hoy en día, exhibe la misma genialidad técnica que caracterizó los pabellones del mercado de Baltar, hierro fundido utilizado tanto para el soporte estructural como para la belleza ornamental, demostrando que la utilidad y la elegancia podían coexistir. La transformación de París que Haussmann llevó a cabo no fue meramente estética. Reformó la geografía social de la ciudad, mejoró la higiene y la circulación y redefinió el espacio público, pero tuvo un alto coste, tanto económico como humano. Barrios enteros fueron arrasados, residentes desplazados y el alma del París medieval se alteró para siempre. Y sin embargo, lo que emergió fue una capital moderna, organizada en torno a la simetría, la luz, el movimiento y la perspectiva monumental. Un modelo urbano que inspiraría a ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría reescribir esto en un resumen formal o adaptarlo a un formato específico? Por ejemplo, transcripción de un documental, artículo, ensayo. ¿Te ha resultado útil esta conversación hasta ahora? Este pasaje ofrece una narración rica y detallada del rediseño urbano de París por parte de Haussmann, destacando dos proyectos arquitectónicos monumentales que encarnan las ambiciones del Segundo Imperio, la iglesia de San Agustín y la Place de l'Étoile con el Arco del Triunfo. A continuación, se presenta un breve resumen y desglose. 1. Iglesia de San Agustín, Iglesia de San Agustín. Contexto. Construido en la intersección de bulevares parisinos, en un sitio difícil y de forma irregular, destinado a servir a nuevos distritos culturales. Visión. Haussmann y Napoleón III pretendían que esta iglesia fuese un hito tanto espiritual como simbólico, posiblemente incluso un mausoleo para Napoleón III. Desafío arquitectónico. El sitio era pequeño y de forma extraña, una especie de polígono como un corcho. El proyecto exigía una estructura imponente que fuera visible desde toda la ciudad y rematada con una gran cúpula. La innovación del arquitecto Victor Baltard: se utilizaron columnas de hierro fundido y arcos de acero para soportar una gran estructura interior metálica, permitiendo altura y amplitud sin necesidad de contrafuertes exteriores. El exterior de piedra le otorgaba gravedad imperial, pero era esencialmente un esqueleto de metal con una piel de piedra, un híbrido de ingeniería moderna y apariencia tradicional. La cúpula, hecha de metal, era estructuralmente autónoma, no ejercía presión hacia abajo como las cúpulas de mampostería tradicionales. Impacto. Inaugurada en 1860, finalizada post-imperio en 1870, la iglesia se convirtió en un importante hito urbano y una maravilla técnica, una expresión de modernidad dentro de una estructura clásica. Segundo, Place de l'Étoile y el Arco de Triunfo. Arco triunfal, encargado por Napoleón I para celebrar la victoria de 1805 en Austerlitz. Terminado en 1836, pero inicialmente aislado en un área subdesarrollada y anodina, la transformación de Haussmann creó la Place de l'Étoile, irradiando 12 bulevares hacia afuera desde el arco como si fueran los brazos de París extendiéndose. Tomó como modelo su grandeza de la Plaza de San Pedro en Roma,
Imaginé el arco como un monumento objetivo, un punto focal visible desde múltiples partes de la ciudad. El monumento estaba flanqueado por 12 edificios uniformes de 3 pisos ligeramente retirados para realzar su prominencia. Los bulevares bordeados de árboles agregaron vegetación y profundidad espacial. Resultado, el Arco del Triunfo se convirtió no solo en un monumento militar, sino en una pieza central del orden y la identidad urbana, ancla de los elegantes distritos occidentales de París. Temas generales: urbanismo simbólico. La planificación de Haussmann no se centraba solo en la funcionalidad, sino también en el simbolismo, la identidad y la legibilidad. Monumentos y bulevares se complementaban para hacer la ciudad más legible y majestuosa. Técnicas modernas al servicio de la tradición. Se utilizaron innovaciones como la construcción con hierro y acero para cumplir con las visiones arquitectónicas tradicionales, logrando grandeza con medios modernos. Legado napoleónico. Tanto la iglesia como el arco reflejan la ambición imperial. Celebran las victorias, el legado y el poder, incluso cuando la fortuna política cambiaba. Avísame si quieres adaptar esto como guía de estudio, cronograma o diseño visual. El texto que ha proporcionado parece ser una transcripción o resumen de un análisis documental o histórico sobre Georges Eugène Haussmann, a menudo escrito Haussmann aquí, el administrador francés conocido por el masivo programa de renovación urbana de París a mediados del siglo XIX, bajo el emperador Napoleón III. A continuación, se presenta un desglose e interpretación de los puntos clave, temas principales y análisis 1. Transformación del espacio público. Antes de Haussmann, las plazas de París eran funcionales, no simbólicas, cruces de caminos, centros de comunicación, por donde la gente transitaba, pero no se reunía. No había nada que ver. La visión de Haussmann: crear unidad en una ciudad en rápida expansión. El espacio público se convirtió en parte de la identidad de la ciudad. Bancos, farolas e incluso alcorques se estandarizaron, creando un tejido urbano cohesivo. 2. El diseño urbano como herramienta de poder. El mobiliario y la distribución urbanos de Haussmann eran uniformes en toda la ciudad, lo que reforzaba la idea de un control centralizado. Su rediseño no fue solo estético, tuvo implicaciones políticas, sobre todo en el control de la población, especialmente de la clase trabajadora. Tercera destrucción para la modernidad. Un punto importante: la Île de la Cité, el centro histórico de París. Haussmann demolió gran parte, dejando solo monumentos importantes como Notre-Dame. Limpió barrios marginales, construyó nuevos edificios administrativos, amplió plazas, transformando la isla en un símbolo del poder estatal. Cuarta crítica y controversia. Muchos lo consideraban un destructor del patrimonio, lo que le valió el apodo de el Atila alsaciano. Los residentes más pobres fueron desplazados masivamente. Casi 10.000 fueron desalojados solo de la isla de la ciudad. Esto provocó críticas por parte de figuras como Émile Zola, quien señaló que la transformación de la ciudad excluía a la clase trabajadora, empujándola aún más a los márgenes. Quinta. Estrategia militar. El rediseño de Haussmann tenía motivos militares estratégicos. El Boulevard de Magenta y la bóveda Richard Lenoir sobre el canal Saint-Martin fueron construidos para facilitar el movimiento de tropas y reprimir las rebeliones en los barrios obreros. El canal fue rebajado y abovedado, lo que permitió que hubiera calles sin obstáculos por encima, lo que hizo que la ciudad fuera más manejable para el control estatal. 6. Costo humano. Las enormes obras públicas requirieron miles de trabajadores
muchos de los cuales resultaron heridos o murieron. La construcción puso de relieve el coste físico y social de la modernización de París, que a menudo recaía sobre la misma gente a la que se pretendía marginar. Reflexión final. El París de Haussmann fue una maravilla de la planificación urbana, con amplios bulevares, parques públicos y una arquitectura uniforme, una visión de modernidad y poder estatal. Pero esto se logró a costa de barrios históricos, comunidades obreras y vidas humanas. Su legado sigue siendo admirado y controvertido a la vez, encarnando la tensión entre progreso y preservación, orden y opresión. ¿Le gustaría que esto se adaptara en un resumen, ensayo o análisis para un propósito específico, por ejemplo, escuela, artículo, guión? Esta narración describe vívidamente la visión de Napoleón I para París, combinando su ambición política con la arquitectura monumental. A continuación, un breve resumen y las conclusiones clave de la historia. Resumen. El París de Napoleón. Un sueño de grandeza imperial. Configuración. 1816. Santa Elena. Exiliado y derrotado, Napoleón I no sueña con venganza, sino con su visión no realizada de París. Una capital que asombraría a Europa, una ciudad de escala monumental y grandeza imperial. Contexto histórico. El París de finales del siglo XVIII era una ciudad medieval estrecha, peligrosa y oscura. Napoleón quiso modernizarla, abrir sus calles, mejorar las condiciones sanitarias y el aire y construir monumentos majestuosos. Visión monumental, el Arco de Triunfo, símbolo de la victoria, Batalla de Austerlitz, 1805. Un triunfo fundamental sobre la coalición austro-rusa que marca el genio militar de Napoleón. Para celebrarlo, Napoleón encargó 2 arcos de triunfo, inspirados en la tradición romana. 1. Arco de Triunfo del Carrusel, construido cerca del Palacio de las Tullerías, de escala modesta, diseñado por Percier y Fontaine. Refleja proporciones humanas y elegancia clásica. Segundo Arco de Triunfo de l'Étoile, concebido como un monumento colosal a la altura de Austerlitz. Originalmente planeado en el este de París, en el sitio de la Bastilla, símbolo de la Revolución, pero trasladado al oeste, Place de l'Étoile, para una mejor visibilidad y grandeza. Jean Chalgrin, el arquitecto elegido, propuso una ubicación en una colina, convirtiéndola en un homenaje visible al poderío militar francés. Planificación urbana y simbolismo político. El arco no fue solo un proyecto arquitectónico, sino una herramienta de propaganda y de construcción de la nación. Napoleón imaginó una ciudad que reflejaría la gloria del imperio e intimidaría o inspiraría tanto a parisinos como a extranjeros. Legado. Aunque Napoleón fue derrotado antes de completar su visión, sus proyectos urbanos sentaron las bases del París moderno. Sus sucesores, en particular durante el Segundo Imperio bajo Napoleón III, ampliaron sus ideas, transformando finalmente París en la ciudad de amplios bulevares y grandes monumentos que conocemos hoy. ¿Te gustaría reescribirlo en un tono más cinematográfico y poético? ¿O debería ayudarte con una línea de tiempo, una lista de personajes o un guión gráfico visual para la presentación? Este texto parece ser una transcripción aproximada de un documental o un video narrado sobre la transformación de París durante el siglo XIX, centrándose en 2 figuras clave, el barón Georges Eugène Haussmann y el emperador Napoleón I. A continuación, se presenta un resumen más claro y organizado del contenido con contexto histórico añadido para mayor coherencia. La transformación de París. Progreso, poder y desigualdad 1. El París de Haussmann
una nueva visión urbana. El albañil Haussmann recibió la tarea de modernizar París bajo el mandato de Napoleón III. Su planificación urbana incorporó amplios bulevares, mejoras en el saneamiento y la infraestructura que le dieron a París su imagen icónica. Sin embargo, esta transformación tuvo un coste social: desigualdad urbana. Mientras la burguesía vivía en las grandes plantas intermedias de los nuevos edificios, los sirvientes estaban confinados en habitaciones abuhardilladas, accesibles únicamente por escaleras ocultas. Esta separación simbolizaba una profunda división social: la domesticidad oculta. Las vidas de la clase trabajadora y de los sirvientes se ocultaron deliberadamente a la vista, lo que refleja una estructura social que buscaba mantener la desigualdad fuera de la vista. Infraestructura moderna. Sistema de agua. Uno de los mayores logros de Haussmann fue el suministro de agua potable a la ciudad. Esto incluyó un acueducto de más de 150 kilómetros, túneles subterráneos y la construcción del embalse de Mozoy, con una capacidad de 1.000 millones de litros, que sigue siendo vital hoy en día. Alcantarillado. Haussmann también desarrolló 380 kilómetros de alcantarillado subterráneo, que fueron revolucionarios para la salud pública y el saneamiento. Un legado duradero, a pesar de las críticas sobre el costo social y el desplazamiento que causaron sus renovaciones. Haussmann le dio a París sus características avenidas amplias, simetría y espacios verdes, todavía admirados en todo el mundo. Segundo, Napoleón I. Inicios monumentales. Mucho antes de Haussmann, el emperador Napoleón I sentó las bases del París moderno con proyectos monumentales diseñados para reflejar el poder imperial. Monumentos icónicos: Arco del Triunfo, símbolo del triunfo militar, su enorme escala, 49 metros de altura, y su largo período de construcción, 30 años, reflejan la ambición de Napoleón. La Madeleine, una iglesia neoclásica con ingeniería avanzada, incluyendo refuerzos metálicos para sostener sus columnas. Columna Vendôme, inspirada en la arquitectura romana antigua, construida para glorificar al ejército de Napoleón. Planificación urbana. Rue de Rivoli, una gran avenida recta que simboliza el orden, el poder y la modernidad. Innovación en el agua. Canal de l'Ourcq, un canal de 100 kilómetros que llevará agua potable a París, un paso temprano y vital en el saneamiento urbano. Conclusión. Una ciudad de contrastes. Desde la grandeza imperial de Napoleón I hasta la renovación urbana de Haussmann, el París del siglo XIX se vio influenciado por una visión de progreso que tuvo un precio. Estos líderes hicieron de París un símbolo de belleza y poder, pero también de desigualdad. El legado de sus obras, desde acueductos hasta avenidas, sigue siendo vital para la identidad de la ciudad. Avísame si deseas convertir esto en un ensayo formal, una presentación, o si necesitas citas para uso académico. Haces referencia a una narrativa de estilo documental sobre el Arco del Triunfo y la columna Vendôme, destacando su construcción monumental, su simbolismo político y las ambiciones de Napoleón. Aquí tienes un resumen claro y estructurado del contenido. La visión de Napoleón del poder monumental, el Arco del Triunfo. Legado de planificación urbana. Napoleón continúa una visión que se remonta a Luis el XIV. Un eje arquitectónico que se extiende desde el Louvre, pasando por los jardines de las Tullerías, hasta los Campos Elíseos y hasta la cima de la colina, la actual Place Charles de Gaulle. Propósito y simbolismo. Ubicado estratégicamente, el arco es visible desde la residencia de Napoleón en el Palacio de las Tullerías
simbolizando dominio y gloria. Su enorme tamaño refleja el poder imperial, diseñado para impresionar e intimidar, especialmente a los visitantes extranjeros. Dimensiones colosales. Altura, 164 pies, el doble del tamaño del Arco de Triunfo romano más grande. Ancho, 147 pies. Profundidad, 73 pies. Diseño, un diseño de tetrapilo, 4 arcos, con un estilo romano limpio y audaz. Desafíos de ingeniería. La enorme abertura del arco, de 82 pies de altura, requiere cimientos y soportes pesados. Los enormes pies y los cimientos profundos, a 26 pies bajo tierra, utilizando 100.000 toneladas de material, ayudan a contrarrestar la presión del arco. Materiales y estética. Construido con piedra de Château Landon, una piedra dimensional resistente y de color blanco. El arquitecto Jean-François Chalgrin enfatizó la claridad y la simplicidad por encima de la ornamentación, buscando una grandeza atemporal. Cronograma de construcción. Comenzó en mayo de 1806, pero tardaría 30 años y Napoleón nunca lo vería terminado debido a su caída del poder. La columna Vendôme, inspirado en Roma, inspirada en la columna de Trajano, fue construida para celebrar la batalla de Austerlitz y el éxito militar de Napoleón. Presupuesto. Altura, 140 pies. Diámetro, 10 pies. Friso en espiral, de 238 metros de largo, compuesto por 425 placas de bronce, realizadas a partir de cañones confiscados a austriacos y rusos. Construcción y simbolismo. Construida sobre el antiguo emplazamiento de una estatua de Luis el XIV, destruida durante la Revolución. La estatua en la parte superior muestra a Napoleón como emperador romano, una de las pocas estatuas suyas que se conservan en París. Conclusión. Ambos monumentos sirven como instrumentos de comunicación política, con el objetivo de consagrar el legado de Napoleón en piedra y bronce. Muestran cómo la arquitectura y el diseño urbano pueden utilizarse para proyectar poder, moldear la memoria pública y vincular el gobierno contemporáneo con la grandeza de los antiguos imperios. Si deseas editar esto en formato de guión, artículo o narración en video, házmelo saber. Con su grandeza e inspiración clásica, la Iglesia de la Madeleine, o l'Église de la Madeleine, encarna mucho más que un simple homenaje a la antigüedad. Refleja la ambición de Napoleón de inscribir su legado en la esencia de la ciudad a través de la arquitectura. El gran templo, concebido inicialmente no como un lugar de culto, sino como un monumento secular a la gloria militar, evolucionó con el paso de los regímenes políticos. Tras la caída de Napoleón, su propósito cambió varias veces, de templo a biblioteca, de estación de tren a Panteón Nacional, antes de ser finalmente consagrado como Iglesia Católica bajo el reinado de Luis XVIII. A pesar de su función cambiante, la intención arquitectónica permanece inconfundible: trazar una línea directa entre el imperio de Napoleón y la grandeza de Roma. Cada aspecto de la estructura, sus columnas corintias, sus imponentes dimensiones, su alineación axial con los principales monumentos parisinos, fue diseñado para consolidar a París como la Nueva Roma y a Napoleón como el César moderno. Hoy en día, la Iglesia de la Madeleine sigue siendo un ejemplo destacado de la arquitectura neoclásica, un testimonio físico de la visión de Napoleón del París imperial, simétrico, monumental y eterno. Este pasaje ofrece una narrativa rica y compleja sobre los esfuerzos de modernización arquitectónica y urbana emprendidos durante el reinado de Napoleón,
con especial atención a la iglesia de la Madeleine, inicialmente concebida como el Templo de la Gloria, y las transformaciones más amplias de París. A continuación, se presenta una versión resumida y aclarada del texto para destacar las ideas clave y facilitar su lectura. El desafío arquitectónico del Templo de la Gloria, la Madeleine. A pesar de la aparente simplicidad de la arquitectura clásica, esta presentó grandes desafíos para su arquitecto, Vignon. Un problema crucial fue encontrar el tipo de piedra adecuado. Los templos clásicos, especialmente los griegos, se basaban en enormes bloques de mármol, como los hallados en Atenas, donde una sola viga de mármol podía abarcar grandes distancias. Sin embargo, Vignon no tenía acceso al mármol ateniense. En su lugar, tuvo que utilizar piedra caliza de la cuenca de París, que carece de la misma resistencia e integridad estructural. Por ejemplo, un tramo de 3 metros, la medida típica entre columnas y muros de un templo, no podía salvarse con un solo bloque de piedra de París. Esto planteaba un grave problema, especialmente para sostener el pórtico, la zona que conectaba la sella central, santuario, con la columnata, con un amplio espacio vacío entre ambos. Ingeniería ingeniosa, estructura de hierro. La solución de Vignon se encontró en un lugar sorprendente, el ático del edificio. Sobre el pórtico introdujo una estructura metálica, un método avanzado para la época. Este esqueleto de hierro, invisible desde el exterior, se incrustaba en la estructura de piedra. Funcionaba como una telaraña metálica, sosteniendo el techo y distribuyendo el peso del edificio. Para funcionar eficazmente, esta estructura de hierro requería anclaje. Esto se logró mediante bóvedas que apuntalaban los extremos de la estructura del techo. Sin este sistema de piedra reforzado con metal, toda la columnata se habría derrumbado. Un material moderno para el tejado. Para la estructura del tejado, Vignon tomó otra decisión audaz. Tradicionalmente se utilizaba madera, pero debido a su susceptibilidad al fuego y a las plagas, optó por el hierro. Gracias a los avances en la industria siderúrgica, los componentes podían fundirse y ensamblarse in situ. El resultado fue una estructura perfectamente equilibrada, un esqueleto industrial moderno oculto dentro de la fachada clásica de un templo. No se trataba solo de ingeniería, sino de política a través de la arquitectura. Napoleón quería reflejar una nueva era de progreso y poder, y edificios como la Madeleine simbolizaban esa visión. La construcción del templo comenzó en 1808 y finalizó en 1842, mucho después de la caída de Napoleón. Tras su fallida campaña rusa, 1812, el propósito del edificio cambió, de Templo de la Gloria a Iglesia Católica, hoy conocida como Église de la Madeleine. La visión urbana más amplia de Napoleón para París. La ambición de Napoleón no se limitaba a los monumentos, concibió París como una capital europea moderna, rivalizando con Londres. Para ello, supervisó profundas reformas urbanas, infraestructura, creó nuevos mercados, cementerios como el de Père-Lachaise y mataderos. Las orillas del Sena se modernizaron con muelles de piedra, sustituyendo el caos medieval por orden y elegancia. Las calles más anchas y los diseños más eficientes hicieron que la ciudad fuera más navegable e higiénica. Un logro destacado es la Rue de Rivoli, una calle de 800 metros que se extiende desde el Louvre hasta la Plaza de la Concordia. Su trazado recto y amplio y sus soportales cubiertos se inspiraron en las ciudades italianas que Napoleón visitó durante sus campañas militares. La calle fue revolucionaria para su época y se convirtió en un símbolo de aire,
luz y modernidad en el corazón del antiguo París. Este desarrollo urbano también reflejó la agenda política de Napoleón. Su residencia, el Palacio de las Tullerías, hoy destruido, se alzaba en medio de una maraña de antiguas y estrechas calles. Intentó despejar y organizar estas zonas medievales. Los edificios nacionalizados, antiguos conventos, iglesias y mansiones, fueron reutilizados o desmantelados para dar paso a un plan urbano más racional. Escritores como Balzac describieron la zona como un océano de adoquines, símbolo del París que Napoleón pretendía reformar. ¿Le gustaría que este documento se reformateara como un artículo completo, un guión de vídeo o un resumen educativo? Parece que te refieres a un momento crucial en el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte durante la Revolución Francesa. Este acontecimiento es la represión de la insurrección realista el 5 de octubre de 1795, 13 de Vendimiario, año 4, según el calendario revolucionario. Los realistas, principalmente de los suburbios occidentales de París, se habían alzado contra el gobierno en un intento por restaurar la monarquía. Bonaparte, entonces un general relativamente desconocido, fue llamado a defender al gobierno y sofocar la insurrección. Al usar cañonazos para dispersar a las fuerzas realistas, las acciones de Bonaparte en este evento le valieron un amplio reconocimiento y consolidaron su posición como un líder militar en ascenso. Las marcas de bala que mencionaste aún pueden verse en lugares como la iglesia de San Roque, vestigios del sangriento conflicto. Tras este éxito, Bonaparte comenzó a tomar medidas más decisivas para consolidar su poder, como su papel en la posterior destrucción de las zonas controladas por los realistas en torno a las Tullerías y la construcción de su nueva base de poder. Este fue un momento crítico en el que pasó de ser un héroe militar de la Revolución a una figura cuyas ambiciones ya no se limitaban a proteger la República, sino a transformar Francia según su propia visión. Si buscas más contexto o un análisis más profundo, puedo ayudarte. ¿Qué aspecto específico de este período te interesa? Su pasaje es rico en detalles históricos, pero podría mejorar su claridad, gramática y estructura. Aquí tiene una versión revisada del texto que conserva la información clave y mejora la legibilidad. Evento que marcó a Bonaparte. El 13, Levantamiento Vendemiaire. Un acontecimiento crucial marcó el ascenso de Bonaparte, por entonces un general relativamente desconocido, durante la Revolución Francesa. Fue la insurrección realista del 5 de octubre de 1795, 13º Vendimiario, año 4 del calendario revolucionario, un día que cambiaría drásticamente su destino. Al pie de la iglesia de Saint-Roch, las fuerzas realistas, principalmente milicias burguesas bien armadas y organizadas de los suburbios occidentales de París, se alzaron con el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario. Este fue el momento en que Bonaparte tuvo que actuar. Respondió con decisión. Las tropas de Bonaparte dispararon metralla contra la multitud desde los extremos de las calles que conducían a la convención, sofocando eficazmente el levantamiento. Sorprendentemente, aún existen rastros de aquel violento día. Aún se ven impactos de bala en la fachada de la iglesia, evidencia de la ferocidad con la que las fuerzas de Bonaparte reprimieron la rebelión. El 13º Vendimiario catapultó a Bonaparte a la fama, convirtiéndolo en un héroe de la Revolución. Sin embargo, también consolidó su estatus como enemigo jurado de los realistas. Entre los barrios aplastados durante este levantamiento se encontraba el Quartier Rivoli,
hogar de muchos monárquicos de derecha adinerados. Años más tarde, ya como primer cónsul, Bonaparte regresaría para remodelar esta misma zona. Al demoler partes del bastión realista cerca del Palacio de las Tullerías, justo enfrente de donde vivía, impuso su autoridad simbólica y físicamente. De esta transformación surgió la Rue de Rivoli, una nueva y grandiosa vía. Con ella, Bonaparte logró dos objetivos: consolidar el control sobre un barrio políticamente hostil y materializar en piedra las ambiciones de su nuevo régimen. Si lo desea, puedo anotar o ampliar las referencias históricas o adaptar esto para un medio específico. Por ejemplo, un guión de video, un artículo académico, un panel de museo. La gran oportunidad de Napoleón y el aplastamiento de la burguesía. Érase una vez, en una época revolucionaria, en el intenso caos que reinaba en París en 1795, un joven y aún no famoso general llamado Bonaparte se relajaba en relativa oscuridad. Pero el destino tenía otros planes. Llegaron el 13 de Vendémiaire, año 4 del calendario revolucionario, es decir, el 5 de octubre de 1795 para nosotros, los gregorianos. Ese día, un grupo de simpatizantes realistas, bien alimentados, bien vestidos y bien armados, principalmente milicias burguesas de los suburbios del oeste, decidieron que ya estaban hartos del régimen revolucionario e intentaron una insurrección. ¿Su plan? Marchar contra el gobierno y restaurar la buena y antigua monarquía. ¿Su mayor error? No contar con Napoleón Bonaparte, quien estaba a punto de pasar de ser un simple sable a un salvador nacional con una orden oportuna. Convocado para defender al gobierno revolucionario, Napoleón no solo trajo tropas, sino artillería, y las colocó con precisión quirúrgica en los extremos de las calles que conducían a la convención. Luego dejó que los cañones hablaran por sí solos. ¿Los realistas? Recibieron un curso intensivo sobre lo que significaba realmente un tufo a metralla. Las secuelas dejaron más que egos heridos. Aún hoy se pueden ver las marcas de bala en los edificios cerca de la iglesia de Saint Roch como grafitis revolucionarios, pero más estridentes. Esta fue la gran entrada de Napoleón en el escenario histórico. De la noche a la mañana se convirtió en el héroe de la revolución y para siempre en el enemigo público número uno de los realistas. Uno de esos focos de sentimiento antirrepublicano, el barrio en torno a la calle Saint-Honoré, un nido de burgueses derechistas que había bombardeado durante el levantamiento de Vendémiaire. Irónicamente, ahora estaba justo enfrente de su oficina y su cama en el Palacio de las Tullerías. Unos años después, Napoleón ya no es general, es el primer cónsul y está harto de mirar por la ventana y ver los restos simbólicos del enemigo que una vez aplastó. ¿Qué hace entonces? Trae la bola de demolición. Para embellecer y modernizar la zona, guiño, guiño, derriba el molesto casco antiguo y construye la Rue de Rivoli. Así es. Literalmente arrasa con el monarquismo, sustituyéndolo por una arquitectura grandiosa y una ambición imperial tallada en piedra. Hablemos de hacer una declaración a través de la planificación urbana. La ciudad perdida de los incas, parte aventura en la jungla, parte crisis presupuestaria. Bienvenidos a principios del siglo XX, cuando el mundo aún tenía espacios en blanco en los mapas y todo académico ambicioso soñaba con llenarlos con su nombre. Llega Hiram Bingham, mitad historiador, mitad prototipo de Indiana Jones y un apasionado de todo lo inca. Bingham se obsesionó con una ciudad que se rumoreaba a lo largo de los siglos. Vilcabamba, el último refugio de los incas antes de que los españoles
los expulsaran en 1572. Según la leyenda, tras su caída, Vilcabamba desapareció en la selva amazónica como un pueblo fantasma y brumoso. Naturalmente, Bingham decidió que sería él quien la encontraría. Había solo un problema: nadie sabía dónde estaba. Los registros españoles decían que Vilcabamba estaba a 48 kilómetros y 2 días de caminata desde un lugar llamado Vitcos. Pero, ¡qué sorpresa! Nadie sabía dónde estaba Vitcos. Un comienzo genial. Aún así, las crónicas le dieron una pista a Bingham. Vitcos estaba a 160 kilómetros al noroeste de Cuzco, en algún lugar del valle de Urubamba. Al menos con eso podía contar Bingham, pues había visitado Cuzco en un viaje anterior. También encontró una pista tentadora. Vitcos estaba cerca de una roca blanca sagrada. Encuentra la roca, encuentra a Vitcos. Encuentra a Vitcos, encuentra a Vilcabamba. Fácil, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Primero, tenía que llegar. Y lo más importante, tenía que pagarlo. Financiar una expedición en aquel entonces no era tan fácil como lanzar una campaña de Kickstarter. Así que Bingham mendigó, pidió prestado y se ganó el favor de patrocinadores corporativos. Empresas de actividades al aire libre le dieron equipo de explorador. Winchester le dio un rifle. Kodak le dio una cámara. Entonces recurrió a sus viejos colegas de Yale. Uno le dijo: «Claro, te doy $1.800, pero llévate a este geólogo». Listo. Al final, Bingham había reunido a los vengadores de la exploración: un médico, un naturalista, un geólogo, un par de topógrafos y un ingeniero alpinista. Era como Survivor, edición andina. Aún escaso de dinero, Bingham incluso prometió escribir 4 artículos para la revista Harper's. Y cuando todo lo demás falló, finalmente recurrió al tesoro familiar: la fortuna Tiffany de su esposa. Una vez reunida la expedición y con las arcas, en su mayoría, llenas, el equipo partió de Nueva York el 8 de junio de 1911. Destino: Cusco, antigua capital del Imperio Inca, punto de partida de su búsqueda del tesoro en la selva. Para el 2 de julio ya estaban allí. El plan era claro: encontrar la roca blanca sagrada en Vitcos y luego adentrarse en la Amazonía para rastrear la esquiva Vilcabamba. El 19 de julio, Bingham y su mejor amigo, el naturalista Harry Foote, partieron hacia lo desconocido. El resto del equipo se quedó para cartografiar los Andes y realizar estudios geológicos. Básicamente, ciencia, mientras los demás buscaban leyendas. Caminaron por llanuras de gran altitud y luego descendieron al exuberante y deslumbrante Valle de Urubamba, un lugar que Bingham describiría como uno de los paisajes más extraordinarios de la Tierra. Imagine enormes acantilados de granito, picos cubiertos de niebla y vegetación selvática, sacados de un sueño o de una pesadilla repleta de mosquitos. Mantuvo un diario que se volvió legendario. Sus palabras no eran solo académicas, sino que rebosaban pasión. Describió la selva como un poeta enamorado. Picos nevados que se alzan sobre las nubes, orquídeas, helechos arborescentes y la misteriosa brujería de la selva. Casi se podía oír la música de aventura subiendo de tono. Para el 23 de julio, habían recorrido 112 kilómetros desde Cusco, 3/4 partes del camino hasta donde se suponía que estaba Vitcos. Acamparon, cansados, embarrados y probablemente discutiendo sobre si la roca blanca sagrada era real. La jungla aún no había revelado sus secretos, pero Bingham apenas estaba entrando en calor. Se refiere a un momento crucial en la temprana carrera política y militar de Napoleón Bonaparte, la insurrección realista del 13 de Vendemiario,
Año 4, 5 de octubre de 1795. Aquí tiene un resumen más claro y refinado de ese acontecimiento histórico y sus consecuencias, basado en su borrador. 13 Vendémiaire, el día en que Napoleón saltó a la fama. La insurrección realista del 5 de octubre de 1795, conocida en el calendario revolucionario como 13 Vendémiaire, año 4, marcó un punto de inflexión en el destino de un general entonces poco conocido, Napoleón Bonaparte. En aquel entonces, una poderosa fuerza de milicias realistas, provenientes principalmente de los barrios burgueses adinerados del oeste de París, se movilizó contra la Convención Nacional Revolucionaria. Su objetivo era derrocar al gobierno republicano y restaurar la monarquía. El enfrentamiento se desarrolló en torno a la calle Saint-Honoré y la iglesia de Saint-Roch, cerca de lo que hoy es la Plaza Vendôme. Bonaparte, recién ascendido y desesperado por demostrar su valía, fue convocado para defender la convención. Respondió con decisión, desplegando artillería, famosamente descrita como una nube de metralla, para dispersar a los insurgentes. Las marcas de los cañones aún pueden verse en la fachada de la iglesia de Saint-Roch. Esta brutal pero eficaz represión de la revuelta convirtió instantáneamente a Bonaparte en un héroe de la revolución. Si bien le valió fama y un ascenso a comandante del ejército del interior, también consolidó su papel como enemigo declarado de los realistas. Más tarde, como primer cónsul, tras el golpe de Estado de 1799, Bonaparte continuaría remodelando París, no solo para reflejar su creciente poder político, sino también para erradicar los focos de influencia monárquica. Por ejemplo, al despejar el espacio para crear la Rue de Rivoli y otros grandes proyectos urbanos, demolió zonas asociadas con la resistencia derechista, en particular alrededor del Palacio de las Tullerías, donde tenía su residencia y oficinas. Estas transformaciones simbolizaron tanto su consolidación del poder como su deseo de rehacer la ciudad a imagen de su nuevo régimen. Avísame si deseas una versión formateada para una presentación, un guión de video o un contexto histórico más profundo sobre los cambios urbanos que Napoleón implementó en París. Describe un momento crucial en los inicios de la carrera de Napoleón Bonaparte, el 13º Vendimiario, año 4, 5 de octubre de 1795, una insurrección realista en París. Permíteme aclarar y pulir tu texto para mayor claridad y coherencia histórica, manteniendo al mismo tiempo el vívido tono narrativo. El acontecimiento que convirtió a Bonaparte en un héroe revolucionario fue la insurrección realista del 5 de octubre de 1795, el 13º vendimiario del año 4 del calendario revolucionario, la que catapultó al entonces general Bonaparte del anonimato a la fama nacional. Ese día, milicias burguesas fuertemente armadas y bien organizadas de los suburbios occidentales de París se alzaron en un intento de derrocar al gobierno revolucionario. La insurrección culminó cerca de la iglesia de Saint-Roch, en la calle Saint-Honoré, donde Bonaparte, recién ascendido y prácticamente desconocido, fue llamado a sofocar la revuelta. Desde posiciones al final de las calles clave que conducían a la convención, Bonaparte ordenó a sus tropas abrir fuego contra los insurgentes con metralla, un momento conocido como el tufo de metralla. Hasta el día de hoy, todavía se pueden ver impactos de bala en los edificios de la zona. Las cicatrices visibles de ese sangriento enfrentamiento. Este acontecimiento no solo convirtió a Bonaparte en un héroe de la revolución,
sino que también consolidó su reputación como enemigo implacable de los realistas. Muchos de los insurgentes provenían de barrios adinerados y conservadores como el Faubourg Saint-Honoré y la Chaussée d'Antin, bastiones del sentimiento monárquico. Bonaparte nunca lo olvidó. Años más tarde, como primer cónsul, ejecutaría su venganza simbólica. Ordenó la demolición de partes de este barrio realista en torno a lo que hoy es la Rue de Rivoli, adyacente a su residencia en el Palacio de las Tullerías. Al despejar la zona y construir una imponente calle nueva, Bonaparte no solo suprimió los vestigios físicos de la oposición realista, sino que también impuso su visión arquitectónica en la ciudad, convirtiendo la planificación urbana en un acto de dominación política. Con la calle Rivoli, literalmente grabó su autoridad en las piedras de París. Avísame si quieres que esto se reescriba para una presentación, un guión documental o un artículo. Y menos mal que lo hizo, porque ahora todos podemos subir allí y publicar fotos fingiendo haberlo descubierto nosotros mismos. Claro, puede que se haya equivocado con la conexión Vilcabamba-Machu Picchu y más detalles, pero aún así es aclamado como uno de los grandes exploradores de su época. Después de todo, sacó a la luz lo que fácilmente podría llamarse una de las grandes maravillas del mundo moderno. Piénsalo, Machu Picchu permaneció oculto durante siglos en un lugar que es básicamente el equivalente geográfico de una fortaleza. Hablamos de un cañón de paredes de granito, acantilados escarpados de 300 metros de caída y crestas montañosas que se burlan del GPS. Y, sin embargo, en medio de todo eso, una antigua civilización, artística, organizada y resiliente, construyó un magnífico santuario dedicado al sol. Porque por supuesto que lo hicieron,